Estoy leyendo un material digital de ABC que me sirve como base para esta conversación, Javier. 38,9% el nivel de endeudamiento, o sea, 38,9% del Producto Interior Bruto es el equivalente de nuestra deuda. Son 17.650 millones de dólares. ¿Son correctos estos datos? Así mismo, Enrique. Son correctos para el gobierno general. Para la administración central están 35 clavados, 35% del producto. Explícanos un poco, te pido disculpas por la ignorancia, cuál es la diferencia entre lo de administración central y el país. Y básicamente, en general, tenés a las empresas públicas también, así haciendo un resumen rápido. Bueno, empresas públicas estamos hablando de quién, de ANDE, o hay alguna otra. ANDE, por ejemplo, sí. ¿Eh? Sí, así mismo, Enrique. ANDE. Sí. Bueno. ¿Ustedes están tranquilos con esto, Javier? Enrique, ahí lo primero que hay que destacar es de que no solamente nosotros, sino que el mismo, estuve leyendo la noticia, se basa en un reporte del Fondo Monetario Internacional, en donde no solamente nosotros, sino también el Fondo Monetario Internacional habla de que no solamente el nivel, sino la trayectoria que presenta la deuda pública es estable. Y sí, básicamente, técnicamente uno puede estar tranquilo con estos niveles de deuda. Si uno quiere hablar en términos relativos a países que tienen el mismo nivel de riesgo, somos uno de los países con el menor ratio de deuda PIB entre todos los países con el mismo nivel de riesgo, y con los que tienen una calificación superior estamos por lejos uno de los más bajos. Lo que pasa es que yo no sé si, Javier, y creo que podemos discutir alguna o debatir alguna de estas aseveraciones que yo voy a plantearte en lo sucesivo. Yo no sé si podemos usar ya a esta altura del campeonato como parámetro lo que está pasando con los niveles de endeudamiento de otros países. Yo creo que desde luego Argentina no es parámetro, No. pero tampoco es Francia, tampoco es Estados Unidos. No. La verdad es que cuando vos tenés deudas que están en el 105, 120% del PIB, no sé si yo no sé si, digamos, las autoridades monetarias multilaterales internacionales están con los pies en la tierra. Y creo que acá hay otras cuestiones. Totalmente de acuerdo, Enrique. Realmente nosotros lo que miramos somos los fundamentos paraguayos. Y para hacerte un resumen y hacer algo bastante sencillo y didáctico, quizás perdiendo un poco de precisión, pero vamos a ganar intuición, es que lo que nosotros miramos en resumen es cómo crece la economía y los intereses que estás pagando. Eso te determina si ese ratio de deuda PIB va a ser estable o no. Y definitivamente, como lo dice el informe del Fondo Monetario, y de acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos, la deuda es estable. Es más, la trayectoria que va a tener esa deuda está en este informe del Fondo Monetario también, una estimación que hacen ellos. Nosotros tenemos un poco distinto, pero con la misma trayectoria, es de que estos niveles de deuda van a subir un poco y luego van a empezar a converger a la baja. Esto se explica por fundamentalmente 3 motivos. El primero es la convergencia fiscal. Por eso que fue clave, y desde el inicio del gobierno, lo primero que se hizo fue registrar toda esa deuda que no estaba registrada, transparentarla, hacer lo que la deuda sea de mercado, las condiciones financieras sean de mercado, y definir una trayectoria creíble y transparente. Eso fue lo primero que se hizo. Y bueno, si uno lee el informe, gran parte del informe admite eso, de que esa trayectoria del déficit es transparente, es creíble, es realizable. Ese es el primer factor. El segundo factor es que esperamos que las tasas de interés en los próximos meses, años, sean inferiores a las que fueron en el pasado. Eso básicamente va a reducir el pago de intereses que estamos pagando. Y por último, el crecimiento del PIB nominal esperamos que vuelva a la normalidad, y por lo tanto el denominador de ese ratio
va a hacer de que ese ratio, bueno, converja a la baja junto con los otros tres factores. El principal es que lo que hay que entender es que la deuda es básicamente un resultado de lo que ocurre con el déficit. Tenemos déficit porque realizamos inversiones públicas y esas inversiones públicas es lo que finalmente se traduce en el nivel de endeudamiento que tenemos. Y bueno, básicamente esa sería una explicación bastante breve de cómo esperamos que sea la trayectoria de ese ratio y por qué estamos tranquilos con ese número. Ahora, acá vos mencionaste 4 elementos en realidad y yo quiero robarte un poco más de tiempo, Javier, sobre al menos 2 de estas variables, independientemente de que después podamos... Primera cuestión, tasas de intereses inferiores a las actuales o a la baja es la perspectiva. Perdón, con mucho respeto para los señores del Fondo Monetario Internacional y de los organismos multilaterales de crédito, yo no sé de dónde sacan esa perspectiva. No, ¿y por qué te digo lo que te voy a decir? Porque la situación financiera de lo que podemos llamar G7 ampliado, si querés, no es buena ni remotamente. Y la posibilidad física que tengan estas grandes economías del mundo de mantener el nivel de tasas donde está ahora o más baja, realmente les está abriendo el desafío inflacionario. Y dados los resultados electorales ya pasados o por venir, con respecto a las situaciones que están atravesando los países, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, yo tengo mis dudas acerca de que con los niveles de inflación que eventualmente van a tener estos países puedan mantener el nivel de tasas. En consecuencia, creo que lo razonable es poner un input de lectura política o geopolítica, como quieras llamarle, para ver un poco la perspectiva real. Porque yo honestamente no sé si van a poder sostener esos niveles de tasa, esos niveles de las tasas de interés. Te hago una clarificación ahí, Enrique, antes de pasar al siguiente punto que dijiste. El primero es que el análisis, si bien es un marco teórico que uno puede usar para cualquier país del mundo, de hecho que es algo bastante estándar, estamos refiriéndonos exclusivamente a Paraguay. La inflación en el mundo, como bien mencionás, y una preocupación tuya, fue más persistente de lo que se esperaba. Yo cuando me refería a que las tasas se esperan que estén inferiores, me refiero a 2021 o 2022, donde la inflación estaba mucho más alta en todo el mundo y hoy se ve la inflación mucho más baja. Eso lleva a que uno espera que la tasa de interés nominal sea más baja, porque la inflación va a ser más baja o ella es más baja. Eso es un punto. El segundo punto, nosotros tenemos una estrategia activa en la administración de la deuda. Y te habrás dado cuenta que desde que estamos en el MEF, estamos haciendo un trabajo intensivo en cambiar la composición de la deuda total a moneda nacional. De hecho, desde que hicimos la primera emisión en moneda local en Nueva York, que fue bastante exitosa, con tasas sumamente atractivas en guaraníes, hoy la tasa de interés de un bono en Paraguay ronda el rendimiento en el mercado secundario en torno al 7,2, 7,4% en guaraníes. Y lo que hace es que nosotros dependamos mucho más de nuestros factores domésticos, como la inflación doméstica, que como sabes, es uno de los países con estabilidad nominal desde 1970 prácticamente, realmente desde 1960, porque los últimos periodos de inflación alta para el país estuvieron allá por el 53, 54. Entonces somos un país que tiene la moneda hace 80 años la misma, y lo que nos permite esta estrategia activa de administración de deuda es de que dependamos de nuestros factores domésticos, y tenemos un Banco Central independiente, fuerte institucionalmente, que nos permite tener mucha tranquilidad al respecto. Además, para lo que corresponde a la deuda en moneda extranjera, tenemos muchos ingresos de moneda extranjera, así que tenemos una cobertura natural en ese sentido. Entonces, el análisis que yo te estaba planteando correspondía, en resumen, a la economía local.
No descarto en absoluto nada de lo que decís y estoy, no sé, muy feliz de escuchar que estamos encaminándonos hacia esa dirección, ¿verdad? Solamente que quiero agregar nomás un pequeño dato de noticia, no es ni siquiera un dato económico, Javier, un dato de noticias. Del por qué las previsiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, sobre las tasas de interés, hay que tomarlas con mucho cuidado. Esta semana que pasó, no esta, la anterior, ocurrió un hecho, amigas, amigos. Javier, yo estoy seguro que sabe lo que voy a hablar, pero les quiero contar para que ustedes vean por qué los gurúes no son gurúes, son charlatanes. Esta semana que pasó ocurrió un evento muy grosso desde el punto de vista geopolítico y por supuesto acá las agencias de los gobiernos, las agencias de propaganda de los gobiernos europeos, FDPA y AFP no publicaron, o si publicaron marginalmente. Arabia Saudita le llamó a la Unión Europea y a Estados Unidos y les dijo: si ustedes tocan la reserva rusa como pretenden, nosotros liberamos nuestro stock de bonos franceses. Y lo que pasó, Javier, yo estoy seguro que vos sabés, pero perdóname que quiero contarle a la gente. Lo que pasó fue que los supuestos superpoderosos, Estados Unidos y la Unión Europea, tuvieron que retroceder, o como decimos acá en ABC, recular. Tuvieron que recular. ¿Por qué tuvieron que recular? Porque si Arabia Saudita, y Arabia Saudita es uno nomás de los tenedores de bonos franceses, suelta los bonos franceses, vende los bonos franceses, la inflación en Francia se desmadra, pero mal. Y esta misma situación que tiene Arabia Saudita con respecto a los bonos franceses, tiene China con respecto a los bonos norteamericanos. Guatamina. Entonces, si hay disgusto geopolítico, como hubo la semana pasada, la previsión de tasas de interés de estos señores es puro disparate, mi querido Javier. Ese es mi único punto al decirte, hay que tener cuidado con esto y cuidado que no hagamos las proyecciones sobre lo que dicen estos sinvergüenzas, porque le están ocultando la información, no a nosotros, a sus pueblos. Mira, Enrique, ahí te quiero dar tranquilidad y quiero hacer una clarificación. Que yo haya mencionado ese informe simplemente fue para contarle a la ciudadanía que el análisis de sostenibilidad de deuda es compartido no solamente por las multilaterales, sino también por el mercado. Eso uno puede ver tranquilamente en los informes que uno puede encontrar en las calificadoras de riesgo y cualquier otra multilateral. La segunda clarificación que me parece importante realizar es que al menos desde el MEF y con todo respeto a las multilaterales, nosotros creemos que nosotros tenemos la capacidad técnica, profesional, para hacer los análisis en función a lo que conocemos del país. Y sabemos que conocemos muy bien el país, somos estudiosos de nuestro país y tenemos gente muy preparada que es capaz de hacer los análisis técnicos y podemos tomar decisiones en función a esos análisis técnicos. Quédate tranquilo que todas las decisiones que nosotros hacemos con economistas paraguayos, con profesionales paraguayos, y de hecho que ciertas cuestiones que están escritas en el informe del artículo 4 que se citaban, a veces nosotros no estamos de acuerdo o pensamos distinto, con mucho respeto a los profesionales que escriben eso. Pero también disentimos de varios puntos y nuestras expectativas sobre la tasa de interés mundial, como te expliqué, se comparaba con el periodo donde la inflación estuvo bastante alta, de 2021-2022, era con respecto a eso. Y también comparado a, ahora que estamos haciendo una dedolarización de nuestra deuda, entendiendo las perspectivas futuras que tiene la economía nacional. Entonces, con esas dos clarificaciones, quiero que la ciudadanía se quede tranquila, que nuestros análisis se basan 100% en nuestra visión de nuestra economía, la economía mundial, y también cuestiones que afectan a la economía, como vos mismo mencionabas,
que de repente son de origen distinto, como político, por ejemplo, que claramente también tiene su impacto. Sí, señor. Segunda cuestión, vos estabas mencionando la previsión de crecimiento, de crecimiento, digamos, relativamente estable de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto nominal. Ahora, yo tengo que plantearte, Javier, una cuestión que quiero que me corrijas, que me ilustres, porque a lo mejor no estoy entendiendo bien la película. A mi juicio, nosotros estamos en un cierto nivel de... a ver, estoy buscando las palabras porque no quiero parecer catastrofista ni... No. Lo que pasa es que nosotros estamos desde, creo que, voy a ponerte una fecha X, o sea, desde 2008 en adelante. ¿Cómo te diría? Avanzando muy lento. Estábamos de 35.000 millones, creo que ahora estamos en 45.000 millones o por ahí. Y estamos hablando de un periodo de 20 años en el cual nuestro PIB en dólares, yo no sé si podemos decir que creció como pudiera haber crecido. Y ahí es donde entro y termino con esto, perdón, porque creo que nosotros nos estamos de una cierta manera empantanando o ralentizando, porque hay factores que están operando para impedir el despegue de nuestro PIB. Por ejemplo, estamos constriñendo a nuestro aparato agropecuario y lo estamos haciendo a pedido de estos sinvergüenzas de afuera. Y además creo que hay factores internos como la ineficiencia del Estado que también tiene su parte. Y entonces tenemos, digamos, una cierta curva ascendente del PIB, pero yo creo que si mirás en el plazo de los últimos 20 años no ha habido una variación demasiado grande. Seguimos estando entre los más chicos de América Latina y no es necesario que así sea, Javier. Mira, Enrique, ahí yo creo que es bueno dar un contexto histórico. Sé que te gusta la historia, a mí también. Y hay un trabajo de investigación que es sumamente interesante, escrito por un economista argentino bastante renombrado, apellido Neumeyer. Él básicamente muestra un gráfico en donde compara las tasas de crecimiento de 1960 hasta el 2017, en el que muestra las tasas de crecimiento controlado por los niveles de inflación. Paraguay fue el país que más creció en términos reales en toda América Latina, controlado por inflación, es decir, el que más creció con menos inflación. Y ese dato es un dato real. Así que Paraguay tuvo un desempeño, quizás no el que esperábamos, hasta el 2017, pero fue uno de los crecimientos más altos de América Latina. Después del 2017, obviamente, tuvimos la pandemia, también tuvimos una de las sequías más grandes en los últimos años, o sea, tuvimos shocks realmente sumamente severos. Por eso que uno de los principales pilares que intentamos construir desde que iniciamos en agosto fue la de recuperar la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es sumamente importante porque brinda previsibilidad a las inversiones. Es como la piedra sobre el cual todo se tiene que construir. Entonces, lo primero fue crear una convergencia fiscal que sea transparente y creíble y que pueda estabilizar los niveles de deuda, que es algo que se logra y se está logrando, porque la deuda es el resultado del déficit fiscal. Lo segundo, había que contener los niveles de inflación que para los estándares paraguayos estaban muy altos. Entonces, la clave era converger lo más rápido posible a la meta de inflación que tiene el Banco Central. Una vez que esto ya se está logrando, se está consolidando, la inflación está nuevamente en meta, la convergencia fiscal fue aceptada por los mercados, por eso pudimos emitir los bonos a las tasas que emitimos en guaraníes, con los comentarios que uno puede leer en las multilaterales o las calificadoras de riesgo. Claramente existe un camino todavía que tenemos que seguir recorriendo y vamos a seguir tomando medidas, llamémosle reformas, que son importantes, que van a abarcar distintas
áreas, sistema de pensiones, con el proyecto de ley que se aprobó al final con la creación de la Superintendencia de Pensiones, la Ley de Servicio Civil, la reforma del Estado. Hay varias reformas que son sumamente importantes y otras que van a venir, que también son claves para seguir este proceso de desarrollo que nuestro país necesita para seguir manteniendo las tasas que históricamente mantuvo. Si bien hubo un periodo en el que tuvimos choques sumamente adversos, de los cuales nos seguimos recuperando, estamos mucho más sólidos. Hay un camino largo aún que recorrer con reformas que son importantes, que se están haciendo y que seguramente van a ser anunciadas en la brevedad.